estamos estudiando a Israel en el desierto, estos 42 movimientos que tienen en el desierto a través de 40 años. Ya vimos cómo es que Moisés fue escogido, cómo es que fue forjado. Y ya vimos cómo es que el pueblo sale de Egipto. Ya vimos los primeros movimientos y por tiempo no podremos ver los 3 textos que siempre digo al principio, solamente los recordaré, que es Primera de Corintios, capítulo 10, en donde Pablo nos recuerda que todo esto que pasó en el desierto al pueblo de Israel es admonición para nosotros, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros nos preguntamos cómo es posible que el pueblo tantas veces murmuró, siendo que ellos vieron cómo se abrió el mar, cómo descendía el maná, todas las cosas grandes y lo que como estudiaremos el día de hoy, cómo ellos escucharon al mismo Dios. Nos preguntamos cómo es posible que murmuraran y que pecaran y que quisieran varias ocasiones regresar a Egipto. Y cuando Pablo nos está diciendo en su carta a los Corintios que todo esto que les pasó es admonición para nosotros, es porque muchas veces nosotros no vemos todos los milagros que Dios hace en nuestra vida. Recordemos que también otro de nuestros textos base es Éxodo 13, versículos 17 y 18, en donde explica por qué no deben de ir directo a Canaán. Recordemos que de alguna manera hacen una ruta muy larga en vez de ir directo, y recordemos que es porque Dios dice, no sea que cuando ellos vean la guerra se regresen, sino los llevaré por el camino del mar Bermejo, dando la vuelta, para que Dios los vaya preparando y vaya haciéndose conocer a ellos. Todo esto, estos 42 movimientos se encuentran en Números 33, en donde se ve cómo Dios le dice a Moisés, escribe todos estos movimientos. Veíamos un pequeño recuento, después de que cruzan el Mar Rojo, es el movimiento de Pijahirot a Mara. Es en este movimiento donde cruzan el Mar Rojo y llegan a estas aguas de amargura. El movimiento número 5, que es de Mara a Elim. El movimiento número 6, que es de Elim al Mar Rojo. Vimos el movimiento número 7, que es del Mar Rojo al desierto de Sin. El número 8, que es del desierto de Sin a Dofka. El movimiento 9, que es de Dofka a Luz. Y el viernes anterior vimos de Luz a Refidim. Y es en Refidim donde veíamos que una vez más el pueblo murmura contra Moisés porque no hay agua. Y tienen esta disputa, y es algo que muchas veces vemos que el pueblo va a seguir haciendo, murmurar contra Moisés, diciéndole que si lo sacó de Egipto para que mueran en el desierto. Dice Éxodo 17, versículo 6, que Jehová le dice a Moisés, he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Recordemos que aquí está muy cerca Refidim de Horeb, que también puede aparecer como el Sinaí o el Monte de Dios. Es el mismo lugar, es el mismo monte. Y en esta ocasión la instrucción es, hiere la peña, pégale a la peña que te va a dar agua. Recordemos que, como veíamos el viernes anterior, son 2 veces en que una peña dará agua, y en esta ocasión la instrucción si es, golpea la peña que te dará agua. Esta peña, como menciona el último versículo que vimos, estaba en el monte Horeb. Esto significa que de Refidim tiene que avanzar Moisés con los ancianos hasta el monte, golpea la peña, y lo que se cree que pasó es que fue tanta agua que se hizo un pequeño río o un río vasto para poder alimentar a todo el pueblo que estaba en Refidim. Es aquí donde dice versículo 8, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Recordemos que también dimos el texto base en donde dice que Amalek es un nieto de Esaú. Y es aquí donde dice el versículo 9, dijo Moisés a Josué, escogednos varones y sal y pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. También vimos un poco sobre Josué. Vimos su verdadero nombre, que es Oseas. Vimos que es de la tribu de Efraín. Se cree que tenía alrededor de 40 años. Y en este momento es cuando es esta batalla en Refidim.
Y es cuando veíamos que Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés, porque dice la palabra que cuando Moisés levantaba sus brazos, prevalecía Israel, y cuando Moisés bajaba sus brazos, prevalecía Amalec. Y al ver esto, Aarón y Hur, que estaban con él, le asisten, ponen una piedra debajo de él y levantan los brazos. Y aquí veíamos, mis hermanos, que es en este momento como cuando está uno librando la batalla espiritual, puede vencer. No puede, va a vencer en la batalla física. En lo más difícil será la batalla espiritual, como lo vemos aquí con Moisés, y que es Aarón y Hur quienes lo ayudan. Eso significa también que en nuestras batallas espirituales no es necesario que las libremos solos. Cuando estemos cansados en esta batalla espiritual, siempre habrá hermanos que nos ayuden. Tenemos que tener ese conocimiento para poder ayudar y también ser ayudados, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando en esta batalla espiritual Moisés es ayudado? Dice Éxodo 17, versículo 13, que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Versículo 15, dice la palabra que Moisés edificó un altar ahí y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Recordemos que esto se ve hasta el rey Saúl. También dimos los textos, que es cuando Samuel le dice que debido a lo que hizo Amalec cuando Israel salía de Egipto, tendrá que ir y raer a Amalec. Y es así, mis hermanos, como entramos a la octava parte de nuestro estudio. Y es así como llegamos al Sinaí. El movimiento número 11 es de Refidim a Sinaí, de acuerdo a Números 33, versículo 15, y Éxodo 19, versículos 1 y 2. Aquí vamos a ver cómo es que ya lleva el pueblo un mes y medio en el desierto después de su salida. Vamos a ver cómo sacamos este dato. Dice Números 33, y partidos de Refidim asentaron en el desierto de Sinaí. Éxodo 19 dice, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Aquí vemos que era el mes tercero y da a entender que es el principio del mes tercero. De acuerdo a lo que dice Números 33, versículo 3, en donde dice que salen el mes primero en el día 15. Esto significa que 15 días del mes primero y 30 días del mes segundo dan 45 días. Un mes y medio lleva Israel en el desierto después de que salieron de Egipto. Y aquí, mis hermanos, quiero que nos detengamos un momento. Y tengo que explicarles que hay muchas partes que Moisés no explica en este momento. Moisés las explica ya hasta que va a entrar el pueblo a conquistar la tierra prometida. Esto es 40 años después. Lo explica en Deuteronomio. Vamos a estar en este momento, a partir de aquí, a estar usando muchos textos de Éxodo, de Números, de Deuteronomio. En este día en especial no serán tantos, pero más adelante, para poder avanzar, sí vamos a ocupar y estar brincando mucho entre estos libros de la Biblia. Recordemos que la Biblia no está escrita de un orden cronológico. Y esto lo comento, mis hermanos, porque tenemos que regresarnos un capítulo. El capítulo 18 habla de Jetro, de cómo es que llega Jetro hasta Moisés. Y aquí me dirán, bueno, pues si esto está en el capítulo 18, seguramente esto pasó antes. Como lo explicábamos en la segunda parte, la cual, como bien mencionó mi hermana Elizabeth, no está en YouTube, no está en Facebook. Esa se dio en el templo antes de que empezáramos la contingencia del COVID. Y como bien le comenté, la subiré en esta semana, primero Dios. Y allí explicábamos sobre los nombres de Jetro, los cuales son muy importantes para poder definir en este momento por qué es que este capítulo 18 ya está pasando dentro del 19, cuando ya están en el Sinaí. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo es que esto ya es dentro del Sinaí. Vamos a ver todos estos textos.
Y vamos, les pido que empecemos leyendo el capítulo 18 de Éxodo. Dice versículo 1. Y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, peregrino he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó a Moisés en el desierto, donde tenía el campo junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Aquí vemos, mis hermanos, cómo es que ya está especificando que cuando llegan a Moisés ya estaban acampando junto al monte de Dios. Y aquí recapitulando, mis hermanos, dice la palabra que pues es cuando aquí lleva a su esposa y a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no están juntos? Si todo esto, cuando vimos en la primera parte sobre los 40 años en que Moisés fue príncipe de Egipto, y después vimos que fue 40 años, estuvo exiliado en Madián, por así decirlo. Cuando él huye de Egipto y está 40 años en Madián, él ahí tiene esposa, y dice que ahí engendra a Gersón. Y aquí ya vemos que aparece su otro hijo. Pero cuando Dios se le aparece y le dice que tiene que regresar porque va a liberar al pueblo, cuando va de regreso, dice la palabra que Jehová sale a matar a Moisés. Es una parte en donde decíamos que es muy abierta para poderla interpretar. ¿A qué se refiere con quererlo matar y qué era lo que Séfora hace en ese momento? Pero veamos esos capítulos. Dice Éxodo 4. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Versículo 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es en este momento donde se cree que se separan Moisés y Séfora, debido a que ya no se vuelve a hablar de ella, hasta este momento que acabamos de leer, que Jetro Jetro se acerca hasta donde está Moisés, desde Madián va hasta donde está Moisés, y dice que va con su esposa y sus hijos. La Biblia no especifica en qué momento se separa, pero sí se cree que es aquí, cuando va regresando Moisés a Egipto, y es en este momento donde dice la Biblia que se reencuentran. Y recordemos que dice que es cuando estaban junto al monte Horeb. Dice el versículo 7, y Moisés salió a recibir a su suegro, e inclinóse, y besólo, y preguntáronse el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Dice el versículo 9, y alegróse Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y ahora conozco que Jehová es grande, más que todos los dioses, hasta en lo que se ensoberbecieron contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Alegróse Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Es en este momento donde, vemos cómo tienen esta plática Jetro y Moisés. Regresan, vemos cómo Jetro alaba a Jehová. Dice que junto con los sacerdotes, junto con Aarón,
ofrecen holocausto, comen. Y hay algo más que pasa muy importante en este capítulo. Vemos que dice la Escritura que un día que Moisés estaba sentado juzgando al pueblo, estuvo todo el día juzgando y Jetro le preguntó qué es eso que hacía. Y le dijo que no lo hiciera de esa manera se iba a desgastar. Veamos la Escritura. Dice Éxodo 18, versículo 13. Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y sométete tú los negocios a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel, y púsolos por cabezas sobre el pueblo, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Aquí vemos cómo es que Jetro aconseja a Moisés a que no se ponga él toda la carga del pueblo, a que designe a personas que estén juzgando también juntamente con él, hombres de virtud, dice. Y vemos que así es como Moisés libera su carga. Y aquí, mis hermanos, quiero también, para poder identificar que todo esto fue en esa estadía en el Sinaí, una pregunta que es: ¿cuánto tiempo estuvo Jetro en el campamento del Sinaí? Y aquí es importante recordar lo que veíamos en la segunda parte de este estudio sobre todos los nombres de Jetro. Vamos a verlo brevemente. Se identifica al suegro de Moisés por 3 nombres. Reuel, de acuerdo a Éxodo 2:18. Jetro, de acuerdo a Éxodo 3:1, y como lo leímos en este capítulo, Éxodo 18. Y también lo vamos a ver identificado como Jobab, de acuerdo a Jueces, capítulo 4, versículo 11, y Números 10:29. Tenemos que definir exactamente el nombre Jobab, ya que vamos a ver, dice Jueces 4:11, y Heber Sineo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés. Es lo que nos interesa de este versículo, los hijos de Jobab, suegro de Moisés. Así lo menciona Jueces 4:11. Pero en Números 10, ya que el pueblo está para salir del Sinaí, dice Números 10, versículo 29. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro: nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien
respecto a Israel. Veamos cómo dice entonces, dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro. Aquí muchos comentan que Jobab es cuñado de Moisés. Y aquí tendríamos que irnos a estudiar la raíz hebrea de la palabra suegro, que es kachtán, disculpen si lo pronuncio mal, que es emparentar a través del matrimonio. Y es a través de una hija. Esta palabra se puede usar muy bien para suegro, para cuñado. Por eso puede ser que aquí la palabra haya un error en la traducción. Pero vamos a ver por qué es más preciso y cuáles son los textos que apoyan a que Jobab era suegro de Moisés, no su cuñado. Número 1, veamos cómo es esta despedida. Le está diciendo, Moisés le dice, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Continúa versículo 30, y respondió Jobab, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Veamos que él le dice que se va a su tierra y a su parentela. Esto de acuerdo a Números 10, versículo 30. Regresando al último versículo de Éxodo 18. Dice versículo 17, y despidió Moisés a su suegro y fuese a su tierra. Veamos cómo la despedida es igual. Si la despedida es igual y alineamos esta despedida, aquí estaríamos diciendo que Jobab es suegro de Moisés, es Jetro, y que Jetro estuvo todos esos 11 meses con 20 días en el Sinaí junto con Moisés. O al menos hasta que, fueron 11 meses con 20 días los que estuvo acampando Israel. Al menos estuvo Jetro con ellos todo el tiempo hasta que partieron, de acuerdo a la despedida de Números 10, que es cuando van saliendo. Si este es uno de los puntos en que esta despedida es exactamente igual. Otro punto que ayuda a ver que Jobab es suegro de Moisés. Ya vimos lo que es la despedida, que dice Éxodo 18:5, cuando describe la llegada de Jetro al campamento junto al monte de Dios, solo menciona al suegro, a la esposa e hijos de Moisés. No menciona que lleguen más. Y en ningún momento menciona que llegue un cuñado de Moisés. Al mencionar que el que llega es el suegro, la esposa e hijos de Moisés, es algo que también nos apoya a ver que Jobab sí es el suegro de Moisés y está todo ese tiempo hasta que Israel sale del Sinaí. Otra parte que nos ayuda a entender que no puede ser su cuñado, dice Éxodo 2:16 que Jetro solo tenía hijas. Es en ese momento cuando llega Moisés a Madián y ayuda, defiende a las hijas de... Ahí es donde le menciona que es Raguel, las defiende para que puedan tomar ellas agua del pozo y les ayuda a darle de beber al ganado. Esta era una labor que debían de hacer los varones en caso de que tuviera hijos varones el suegro de Moisés. Esto es algo que nos apoya también a ver a que Jobab es el mismo suegro de Moisés y que está todo ese tiempo en el campamento junto al monte del Sinaí. Continuando en ese campamento, en ese movimiento de Refidim a Sinaí, es en este momento en que, en esta estadía, Moisés va a subir y viene todos estos acontecimientos, los cuales es muy importante, mis hermanos, que los vayamos viendo poco a poco y vayamos definiendo los momentos, ya que debido a las películas, muchos tenemos mal la idea de cómo es todo este acontecimiento en el Sinaí. Creemos que es como en la película de los 10 mandamientos, en que sube Moisés y ahí le es dados los 10 mandamientos y toda la ley, y ahí pasan 40 días y baja, y no es así, no es como nos lo pintan las películas. Vamos a ver cómo pasan todos estos acontecimientos. Dice Éxodo 19, versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que les va a decir a los hijos de Israel? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí.
Cuando aquí dice sobre alas de águila, se está refiriendo a que fue de una manera rápida y segura que lo sacó. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí tenemos que ver que ya les está diciendo que van a ser especiales si dan oído a su voz y si guardan su pacto. Ya les está dando, este pacto ya les está dando algo que tienen que hacer para que sean ese pueblo especial. Ya les está dando un derecho. Y le dice a Moisés, estas palabras dícelas. Entonces, para esto tuvo que haber subido. Si entonces Moisés, dice el versículo 7, vino y llamó a los ancianos, en este momento tuvo que haber bajado. Y propuso, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Aquí es importante, mis hermanos, que veamos que sube Moisés, Dios le dice que tienen que prestar oído y aceptar el pacto para que sean ese pueblo especial. Y Moisés baja a decirles al pueblo, oigan, ustedes vieron lo que ya hizo Jehová con nosotros. ¿Ustedes aceptan? Dice versículo 8 de Éxodo 19, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y aquí vemos que en este momento, cuando dice, y Jehová dijo a Moisés, recordemos un verso anterior, dice que las palabras de que sí harán todo lo que dice Jehová, dice que Moisés refiere estas palabras del pueblo a Jehová. En este momento tuvo que haber vuelto a subir para poderle decir estas palabras. Y estando arriba dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo en una nube espesa. Le está diciendo cómo es que le va a aparecer al pueblo. Pongamos mucha atención. Veamos esta comunicación que ella empieza a tener. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Vean cómo le dice, cuál es la razón por la que se va a hacer esta presencia, para que te crean para siempre. Recordemos que todo esto se pasaba de acuerdo a la tradición oral, lo decían de padres a hijos, y en este momento era muy importante que el pueblo viera toda esta presencia de Dios, toda esta manifestación, para que crean para siempre, dice la Escritura. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Entonces Dios describe cómo será este acontecimiento. Dice que vendrá en una nube espesa. Dice Éxodo 19, versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Vemos cómo aquí Dios le está diciendo a Moisés que tiene que marcar un límite, tiene que delimitar hasta dónde podrá llegar al pueblo. Esto se lo dice en caso de que el pueblo tenga curiosidad por acercarse más. Dice versículo 13, no le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés. Vemos cómo ya aquí vuelve a decir que descendió. Esto tuvo que haber vuelto a subir para poder volver a descender. Esta es la segunda vez que lo hace. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Dice versículo 16, y aconteció al tercer día,
cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Aquí vemos cómo se empieza a manifestar Jehová ante el pueblo, para que vean esa magnificencia de él. Y algo todavía aún más, vemos que empiezan a escuchar truenos, y vemos que van a empezar a escuchar sonido de trompeta, y vamos a ver que también se escucha la voz de Dios. Dice versículo 17, Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte, que era el límite que había dicho Jehová a Moisés. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un gran horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo, iba creciendo este sonido. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. ¿En dónde estaba Moisés, mis hermanos? Recordemos que él estaba abajo. Aquí ya vemos que hay una comunicación entre Moisés y Dios le estaba respondiendo desde lo alto. Dice versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y ahí Moisés subió. Pongamos atención en este acontecimiento, mis hermanos. Y Jehová dijo a Moisés, desciende. Le dice primero sube, ya estando arriba le dice desciende. Requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se lleguen a Jehová se santifiquen, porque Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. Aquí Moisés, estando arriba, le dice, el pueblo no va a pasar los límites que tú dijiste que marcáramos para que no suban al monte. Versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Aquí veamos que le está diciendo que los sacerdotes no deben de traspasar ese límite en el que está a las faldas del monte Sinaí. Es donde le dice que ponga el límite. Versículo 25. Aquí acaba Éxodo 19. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Es muy importante este momento, mis hermanos. Moisés desciende y está con el pueblo. Acaba Éxodo capítulo 19 y es así como empieza Éxodo 20 diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Es en este momento cuando Dios da el decálogo, cuando Dios da estas 10 palabras de vida, cuando Dios hace que todo el pueblo lo escuche, no como lo vemos en las películas, que se las da solo a Moisés y solo él las oye, no. Todo el pueblo las escuchó como lo vamos a ver. Leamos los 10 mandamientos, mis hermanos. Dice Éxodo 20, versículo 1, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí vemos que es en este momento cuando Dios da el decálogo, da los 10 mandamientos a oídos de todo el pueblo. ¿Cómo se estaba presentando él? Dice que era un fuego y había mucho humo en la parte alta del monte, y eran truenos y se oían sonidos de trompeta que iban subiendo, iban acrecentando. En este momento está Moisés con el pueblo, de acuerdo a lo que dice versículo 18. Continuando, acabando, en cuanto Dios termina de dar los 10 mandamientos, dice el versículo 18, todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Esto es, se alejaron del monte, no se quedaron al límite, no se quedaron en las faldas, se alejaron. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Esto, mis hermanos, son palabras que Moisés les recuerda al pueblo cuando están por entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 18, versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo, bien han dicho. Dice Deuteronomio 5, cuando también les recuerda el decálogo, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para denunciaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego, y no subisteis al monte. Éxodo 20, dice el versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo a estas palabras de no queremos oírlo, no sea que muramos. Dice versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Aquí les está diciendo que no teman. Dios está manifestando para que vean y para que no teman, que ese temor sea para que no pequen. Mas dice versículo 21, entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la obscuridad en la cual estaba Dios. La obscuridad que era la nube que estaba en la cima. En este momento Moisés vuelve a subir. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, como es el mismo Dios quien da testimonio de que Él habló desde el cielo con todo el pueblo. Mis hermanos, voy a pedirles un momento. Porque como vieron, está por agotarse mi batería. Disculpen, mis hermanos. Ok. Es el mismo Dios, continuamos, mis hermanos, es el mismo Dios quien les dice que fueron testigos que Él habló desde el cielo con el pueblo. Y en este momento, no las vamos a leer todas, mis hermanos, vamos a resumirlas. En este momento, Dios le da leyes a Moisés. Es en este momento, recordemos que aquí el pueblo se alejó.
Y quiero decirles, mis hermanos, que aún no es el momento de esos primeros 40 días y 40 noches en que está Moisés arriba. No dice aquí cuánto tiempo está. Dice Éxodo que 20, versículo 23, le empieza a dar Dios leyes a Moisés sobre no tener imágenes. También le dice cómo debe de hacer un altar para el holocausto. Versículo 21, da leyes sobre los esclavos, sobre la violencia, sobre la responsabilidad de los amos. Versículo 22, da leyes sobre las propiedades y la restitución de las mismas. También da leyes humanitarias y morales. Es en capítulos. En el capítulo 23 habla de las 3 fiestas anuales. También en el capítulo 23, versículos 20 y 23, le dice que es el ángel de Jehová el que irá al frente para poder hacer frente a los pueblos que están en la tierra que él les prometió. Y es en ese mismo capítulo, en esos versículos, donde dice que deben de destruir a esos pueblos que han de conquistar. Todas estas palabras que le da, vamos a ver que entonces Moisés baja y se la da a los ancianos. De aquí ya, todas estas leyes fueron 4 capítulos, del 20 hasta el 20, 4 capítulos del 20 al 23. Ya estando en el versículo, en el capítulo 24, mis hermanos, dice el versículo 1, y dijo a Moisés, le está diciendo todavía arriba, sube a Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Versículo 3. Y Moisés vino, aquí entonces baja, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los derechos, estos que fueron por 4 capítulos, Éxodo 20, 21, 22 y 23. Y todo el pueblo respondió a estos derechos a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Veamos hasta el verso 7. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Vemos aquí como estos derechos que ya dio Dios a Moisés, Moisés los repite al pueblo, y el pueblo dice, así haremos y obedeceremos. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Veamos aquí cómo le dice Jehová a Moisés que tiene que subir, y le va a dar piedras, le va a dar las tablas de piedra y la ley, así como los mandamientos, los cuales ya están escritos, ya los escribió. Los escribió Dios. Y levantóse Moisés y Josué su ministro. Volvemos a ver aquí a Josué. Y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere negocios, lléguese a ellos. Veamos cómo le dice a los ancianos, ellos no pueden subir, no se pueden acercar. Se quedarán allá en los límites que se habían marcado. Y se tienen que esperar ahí, y aquí vamos, les había mencionado cuando, en Refidim, cuando Aarón y Hur adquieren ese papel importante de ayudar a Moisés. Yo les dije, a Hur lo vamos a ver mencionado 2 veces de manera muy importante. Aquí lo volvemos a ver mencionado. Esta es una de ellas, de una manera muy importante. El que tuviera negocios, lléguese a Aarón y a Hur. Le da un lugar muy importante a Hur ante el pueblo. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día
llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Vemos cómo aquí están viendo esa gloria de Jehová. Todo el pueblo la está viendo. Cómo están viendo ese fuego abrasador, ese humo que sale del fuego. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es en este momento donde está 40 días y 40 noches por primera vez para recibir las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. ¿Qué es lo que pasa en estos 40 días y 40 noches? ¿Qué es todo lo que le dice Jehová a Moisés? También lo vamos a ver de manera resumida, mis hermanos. Éxodo 25, del versículo 1 al 9, le habla Jehová a Moisés de la ofrenda para el tabernáculo. En Éxodo 25, del versículo 10 al 22, le dice cómo debe de ser el arca del testimonio. Del versículo 23 al 30, le dice cómo debe de ser la mesa para el pan de la proposición. Del versículo 31 al 40 le dice cómo debe de ser el candelero de oro. En Éxodo 26 le dice cómo debe de ser hecho todo el tabernáculo, cómo va a ser ese lugar santo y el lugar santísimo. En Éxodo 27, versículo 1 al 8, le describe cómo debe de ser el altar de bronce. En sus versículos del 9 al 19, le dice cómo es el atrio del tabernáculo. Del versículo 20 al 21, le habla del aceite para las lámparas. Todo Éxodo 28 le dice cómo deben de ser las vestiduras sacerdotales. Éxodo 29 le habla de la consagración de Aarón y sus hijos para ser sacerdotes, que esto será algo que van a heredar ellos. Le habla sobre las ofrendas diarias que tienen que dar. En Éxodo 30, del versículo 1 al 10, le habla del altar del incienso. Del 11 al 16, le habla del dinero del rescate. De Éxodo 30, del 17 al 21, le habla sobre la fuente de bronce donde se lavarán las manos. Éxodo 30, del 22 al 38, habla del aceite de la unción y del incienso, cómo deben de ser preparados. Y en Éxodo 31, mis hermanos, es lo que es el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. ¿Quiénes son ellos, mis hermanos? Bueno, aquí sí nos detendremos a leer quiénes son Bezaleel y Aholiab. Esta es la tercera vez que veremos algo importante de Ur, no en él, sino en un descendiente de él. Éxodo 31, versículo 1, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Bezaleel es nieto de Ur, de la tribu de Judá. Y yo lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Vean qué gran bendición es la que tiene Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Ur, y es de los pocos que es mencionado en el Antiguo Testamento que tiene el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Dice versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para obrar en toda la suerte de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo
de todo sabio de corazón para que hagan lo que he mandado. En este versículo no solo está llamando a Oholiab, ya que en él también ha puesto sabiduría, sino dice que también ha puesto sabiduría en todos aquellos que en su corazón tengan el ánimo para hacer todo esto que le está mandando. Todo esto de cómo se va a armar el arca, el lugar santo, el atrio, todo esto, dice que habrá gente que tengan ánimo en su corazón y en ellos ha puesto esa sabiduría. Pero en específico da dos nombres, a Oholiab y a Besaleel. De Besaleel dice que está henchido del Espíritu de Dios, dice que lo ha henchido de su Espíritu. Éxodo 31 continúa hablando de que el sábado es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Cuando está dando todavía esta serie de instrucciones, aquí es donde le dice que el sábado es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Dice versículo 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es hasta este momento en que le entrega las tablas. Es en este momento que está 40 días y 40 noches. Vemos que los 10 mandamientos no se los da solo a Moisés. Los da a viva voz a todo el pueblo, para que todo el pueblo lo escuche. Estos 10 mandamientos todo el pueblo lo escuchó. No es como lo vemos en las películas. Vemos que pasa de una manera diferente, que son varias veces en que Moisés sube y baja, y también vemos que hay un diálogo, hay una comunicación cuando Moisés está a lo lejos, y también que parte de esa comunicación el pueblo escucha todo lo que está diciendo Dios. Recordando lo que dice Moisés en Deuteronomio 9, que dice el versículo 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, el pacto que Jehová hizo con el pueblo, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Vemos que este día, el día en que se presenta Dios y ven esa gloria, la ve todo el pueblo y todo el pueblo la oye, en Deuteronomio, en 2 ocasiones que hemos visto el día de hoy, le nombra el día de la asamblea. Moisés así nombra este día, el día de la asamblea. Y es donde menciona que son entregadas estas tablas de piedra. Por mi parte sobre el tema, mis hermanos, hasta aquí veremos. Aún faltan muchas cosas que pasan en el monte Sinaí. Este movimiento es uno de los 2 más largos, porque el otro movimiento que también es muy largo es el último movimiento, ya que el pueblo está por entrar a la tierra prometida. Este movimiento se tiene que ver por lo menos en 2 sesiones, la cual continuaremos el próximo viernes, si Dios nos lo permite, mis hermanos. Por mi parte sobre el tema, aquí lo terminaré.